Buenas tardes. Hoy me dispongo a hablar de una de las unidades de caballería más emblemáticas y espectaculares de la historia militar europea, los húsares alados polacos, conocidos también como husaría. Esta fuerza militar famosa destaca por su impresionante apariencia visual, gracias por sus plumajes y sus alas combinan con su armadura. También lo hace por su eficacia táctica. Su simbolismo nacional atribuida a la mancomunidad polaco-lituania y su papel clave en los diversos episodios de la historia de Europa Central y Oriental. Moviéndonos a los orígenes para entender el papel de esta división de caballería, los húsares se fundaron a finales del siglo XV. En el contexto de las guerras entre el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania, que juntos formaban la mancomunidad polaco-lituania, y los imperios vecinos, especialmente en contra del Imperio Otomano, que estaba expandiendo sus dominios por la provincia de Crimea, además de los Balcanes, ya habiendo tomado el reino de Valaquia, empujando hacia el reino de Hungría, y así como los propios turcos lo llamaron Mascarán. Cabe también recalcar que no solo lucharon contra los otomanos, los turco-otomanos, sino también contra los tártaros, aquellos que eran herederos de lo que un día fue la Horda de Oro, ellos mismos también herederos de los mongoles. Estas constantes roces se caracterizaron mayoritariamente por unos saqueos que hacían a las localidades vecinas de aquellas tribus. Además de los tártaros y los otomanos, en aquel contexto había tensiones políticas y militares con los rusos, aquel reino principado moscovita, que estaba en un constante crecimiento, en una constante anexión de los distintos territorios vecinos como la República Novgorod y también los propios tártaros que antes he hecho mención. También en este mismo contexto, el reino, la mancomunidad, también estaba en conflictos constantes con las órdenes militares religiosas, la orden teutónica, que se situaba en el actual Kaliningrado, y también contra la orden Livona, una orden monástica situada en los países bálticos hoy en día. En el significado del término húsar, hace ahí referencia a una caballería ligera de inspiración húngara, compuesta principalmente por mercenarios y nobles de las fronteras orientales. Por curiosidad, el origen de la palabra húsar proviene del húngaro húzar, y esta a su vez del hús, que significa 20, ya que el húsar formaba parte de un escuadrón de caballería compuesto de unos 20 jinetes. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XVI, estos húsares evolucionaron hacia una caballería más pesada, impulsada por la necesidad de responder a la amenaza otomana y a los ejércitos modernos europeos, como ya he dicho. Así nació la versión más conocida, los húsares alados, polacos, con una fuerza de choque de élite patrocinada por la nobleza e integrada en la mancomunidad, ya que en este contexto se había desarrollado un método de guerra que es las picas, caracterizada básicamente en concentrar un grupo de infantería apretados y haciendo señas con las picas hacia el enemigo. Eso permitía pues hacía un daño prácticamente infranqueable contra la caballería. Claro, con la caballería las picas pues no podían hacer nada. Mantenían una distancia larga suficiente para aterrorizar los propios caballos. Entonces, claro, en este contexto, los caballos y la caballería
dejaron de tener sentido en el combate. Se relegaron a un segundo plano, básicamente orientado en el usos civiles como transporte o incluso también el conreo en la ramadería. Usan una de las características más distintivas de estos guerreros es, como ya he mencionado anteriormente, era su equipamiento. Llevaban unas corazas metálicas brillantes, unos cascos ornamentados y unas lanzas muy largas, llamadas kopi, que pueden alcanzar hasta unos 6 metros de longitud. Estas lanzas eran de un solo uso, de madera, muy ligeras, puesto que si fueran de hierro, pues tendrían un peso prácticamente, bueno, inmanejable que no sería útil en el combate. Y eran de un solo uso para dar el choque frontal hacia los enemigos. Su caballo también estaba seleccionado cuidadosamente. Eran siempre caballos fuertes, de raza, veloces y entrenados también específicamente para la carga frontal. O sea que ya venían ya preseleccionados. Pero lo que realmente los hacía inconfundibles eran sus alas. No unas alas literales, sino unos añadidos fijados en la espalda, en la coraza o en la silla del propio caballo. Eran hechas de madera, decoradas con plumas de avestruz, cisne o águila. El propósito de estas alas ha sido objeto de debate entre los historiadores. Algunos sugieren que sirven para intimidar al enemigo, creando un sonido esbordecedor durante la carga, y otros ven que en ellas un componente simbólico e incluso espiritual, asociado a la libertad y a la gloria. También podríamos relacionar esto con simbologías paganas, pero esto ya es para otro vídeo. Los húsares se organizaban regimientos que recabían el nombre de Chorguieu, de unos 200 a 300 jinetes. Cargaban en formación cerrada a una gran velocidad para dificultar el blanco de los mosqueteros enemigos. Sus copias, las lanzas, eran más largas que las picas de infantería comunes, como ya he dicho, y aunque se rompían en impactar, ya que su material era madera, los húsares lograban dispersar las formaciones de piqueros, cosa imposible para otros cuerpos de caballería, y realizaban cargas devastadoras contra sus enemigos. Pero a pesar de ser un cuerpo de caballería pesada, era muy flexible, ya que claro, han entrado en o sea, son unas fuerzas militares capaces de destrozar este sistema de infantería tradicional que se estaba reinando en el mapa político de Europa. Y claro, cuando ya entraban en esta formación, pues la fuerza del animal les permitía tener el dominio en el combate cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, combinaban tanto la gran fuerza de impacto, como ya he dicho, para romper las líneas defensivas enemigas, y una gran fuerza de corto alcance gracias a la fuerza del animal. Y así se convirtieron en absolutas máquinas de guerra en el contexto de la Europa de aquel momento. Los húsares eran reclutados principalmente entre la pequeña nobleza, conocido por el nombre de Slacha. Cada caballero húsar era responsable del mantenimiento del equipo y de su propio contingente, que podía incluir sargentos, escuderos, soldados y auxiliares. Esta organización feudal, no obstante, estaba regulada por el rigor del Estado, que valoraba altamente su eficacia militar. Además, cabe recalcar que estos Szlachta, la pequeña nobleza polaca, para dar el soporte al rey mediante estas donaciones personales que eran su propia presencia con cada caballo y sus propios regimientos, recibían a cambio distintos beneficios, distintos privilegios de carácter económico, social, etcétera, que les convencía pues para acudir a distintos combates, como los que vemos a posteriori.
Uno de los ejemplos más notables es la batalla de Klavsin en 1610, durante la guerra contra Rusia. En esta ocasión, unos 6.000 húsares derrotaron a un ejército ruso muy superior en número. Este es un ejemplo de el impacto de sus cargas de caballería. Pero sin duda el episodio más famoso donde participaron los húsares, y también me remito al grupo de música Sabaton, que hizo una canción dedicada a los húsares alados y a esta propia batalla, la batalla de Viena, en el que el 12 de septiembre de 1683, ante la persistencia del asedio otomano sobre la capital del Sacro Imperio, perdón, de los Habsburgo, cuyos poseían el título del Sacro Imperio, el rey Juan III Sobieski de Polonia acudió a la ayuda de los Habsburgo con un ejército liderado por la propia caballería húsara. Su carga es la carga de caballería más grande de la historia moderna, capaz que rompió las líneas otomanas y provocó su retirada, salvando en ese momento Viena, el imperio, la cristiandad y Europa entera. En este momento, además, marcó el inicio de una constante que fue la caída del Imperio Otomano, ese imperio enfermo de Europa, que no será hasta hasta la fin de la Primera Guerra Mundial que caerá. Con el paso del tiempo, las técnicas de guerra evolucionaron. El desarrollo de la infantería a fuego, la artillería y los ejércitos profesionales hicieron que la caballería pesada perdiera la relevancia. Y a finales del siglo XVIII los húsares alados ya habían desaparecido como fuerza efectiva. Eso no quiere decir que la caballería se siguiese utilizando. También en las guerras napoleónicas se usará como medio de transporte, pero no como medio de lucha, en su mayoría, evidentemente. Sin embargo, su legado sigue vivo. En Polonia, los húsares son un símbolo nacional, patriótico, y su imagen ha sido recuperada en ceremonias militares, incluso en emblemas, en recreaciones históricas, literatura y música. También se han convertido en iconos de la resistencia polaca, especialmente durante los momentos críticos de la Segunda Guerra Mundial, aunque esto se ha puesto en duda, porque se usó como medio de propaganda alemana con el fin de desprestigiar al pueblo polaco y justificar su ocupación. Y bueno, hasta aquí. Esto ha sido nuestro programa relacionado a la participación de los húsares en los distintos episodios de nuestra historia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, adiós.